Sean bienvenidos a la clase número 4. Hoy vamos a entrar a la segunda parte denominada la escritura. Hoy vamos a ver lo que viene a ser la documentación y el párrafo, posteriormente de un estilo segmentado a un estilo cohesionado, posteriormente las dudas lingüísticas, la puntuación, la elección de las palabras. Muy importante saber manejar correctamente el término de la escritura. La escritura tiene sus reglas. Gracias a la gramática nosotros conocemos esas reglas. Y a partir de que nosotros entendemos un lenguaje, debemos aplicar esas reglas correctamente. En lo que viene a ser la documentación, estimados estudiantes, nosotros a nivel global tenemos mucha información hoy en día. Antes esta información solamente se podía conseguir con artículos científicos, revistas científicas, libros que hablen de una ciencia, un arte, una especialización, una profesión. Pero hoy tenemos el uso de las redes sociales donde hay gran cantidad de información. También hay mucha información falsa, es por eso que hay que cuidar muy bien los aspectos del conocimiento. La verdad es que nosotros preferimos estudiar correctamente los libros y textos autorizados y validados científicamente, y es lo que pretendemos también usar en la universidad, que toda la documentación que se les dé pueda ser evaluada correctamente por los profesores. Es por eso que estamos utilizando el presente texto de la materia de lenguaje de la profesora María Teresa Serafini, cómo se escribe. La documentación entonces es sumamente amplia hoy en día, pero cuando nosotros queremos utilizar cierta parte de esa documentación para describir, hacer algo, poder escribir correctamente, entonces tenemos que saber utilizar las técnicas de cómo vamos a adquirir esa documentación, cómo la debemos estudiar, cómo la debemos clasificar y cómo podemos utilizarla para nuestra correcta interpretación lingüística. El texto que vamos a ver y vamos a describir nos va a ayudar a comprender los sistemas de la profesora María Teresa Serafini. Para hablar de la construcción del texto, debemos entender que existen 6 etapas: la documentación, el párrafo, de un estilo segmentado a un estilo cohesionado, las dudas lingüísticas, la puntuación y la elección de palabras. Y estamos en la parte de la documentación. En la mayoría de los casos es necesario un trabajo de documentación, es decir, acopio de información y de opiniones relativas al tema. La documentación tiene dos funciones principales. Primero, la recopilación de hechos, datos, experiencias, opiniones, etc. Y la generación de ideas nuevas con el estímulo de los elementos precedentes. ¿Cuáles son las fases de la documentación? Es una secuencia de palabras clave y frases cortas que describen hipótesis, observaciones, informaciones y datos relacionados con problemas planteados. Cada idea va anotada en un renglón diferente de la lista, tienen un orden casual y se deben escribir renglón saltado, lo cual permitirá introducir posteriormente alguna nueva idea que vaya relacionada con otra ya anotada. Nosotros tenemos dos fases de la documentación: la fase preparatoria y la fase de desarrollo. ¿Cuál es la fase preparatoria? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos antes de poder colectar una documentación? Primero, leer un texto de carácter general. Segundo, componer una lista de los objetivos de la investigación y buscar un título para el escrito. Esta fase preparatoria es muy importante porque nosotros vamos a tener la documentación previa, poder analizarla, poder ver sus potencialidades y además la selección de las partes que nos van a poder ayudar para hacer un nuevo escrito.
Una vez que nosotros hagamos la fase preparatoria, recién podemos pasar a la fase de desarrollo. El buscar otras fuentes bibliográficas con nueva bibliografía, leer los textos y tomar apuntes sintéticos y reunir las propias ideas y reorganizarlas. Usar técnicas como las listas, los racimos asociativos, mapa de ideas y esquemas. En esta parte vamos a ver que nos va a servir lo que hemos estudiado en lo que viene a ser la preescritura, la generación de las ideas, la organización de las ideas y principalmente al inicio el acopio de estas ideas. Es muy importante que esa documentación vaya a ser totalmente reorganizada. ¿Qué son los apuntes sintéticos? Es la construcción de un archivo de todas las informaciones útiles para el escrito, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los apuntes? Sintetizar las obras consultadas, registrar nuestras reacciones inmediatamente después de la lectura. Estos apuntes nos ayudan para que nosotros vayamos directamente a lo que hemos leído y principalmente lo utilicemos para hacer un escrito, ¿sí? Nosotros no podemos volver a leer nuevamente texto a texto, sino que sintetizamos esas obras consultadas, registramos inmediatamente para que podamos leer más adelante directamente. ¿Cómo construir la documentación? El redactar apuntes autónomos y autosuficientes es muy importante. Construir las notas por puntos separados, parafrasear el texto para evitar el plagio, usar preferentemente frases completas, buscar simetrías en la construcción de apuntes, diferencias de los comentarios propios de las informaciones del texto, copias textuales, siempre poner entre comillas, incluir elementos de referencia del documento, autor, título, editorial, ciudad y año de publicación, y también el número de la página. También se pueden cometer muchos errores en esta parte, ¿no? Principalmente leer un texto y aplazar la toma de apuntes, ¿no? Va a ser una lectura sumamente vacía porque debería yo tomar los apuntes correspondientes al leer el texto. Utilizar hojas o folios sueltos sin numerarlos, ¿no? Muchas personas usan hojas y bastantes folios, bastantes documentos y no los ponen en una numeración correcta y eso realmente perjudica a todo lo que viene a ser la utilización de mi documentación. Copiar párrafos largos de texto consultado. El copiar párrafos involucra que posiblemente pueda cometer un plagio y a pesar de eso lo hacemos, ¿no? Esto es una recomendación. Cuando quieran construir algo y buscan en documentos de internet, cuando copian directamente párrafos, automáticamente en la revisión nosotros verificamos que puede constituirse en un plagio. Hoy en día tenemos las técnicas de revisión de antiplagio, los profesores, y nosotros simplemente sometemos a esto los trabajos de investigación que siempre damos a los estudiantes. También el error más común es copiar parte del texto sin usar comillas. Obviamente, cuando no utilizo comillas, lo estoy haciendo de mi creación y al detectar algún posible plagio, también estamos vulnerando derechos de autor. Escribir también un texto continuo, ¿no? El texto continuo no puede ser muy amplio, debe tener siempre las características descritas en partes, en clases y obviamente un texto continuo es muy difícil de poder leer. En cambio, una construcción de un texto totalmente científico va a tener la utilización de signos gramaticales que van a hacer más interesante la lectura. También utilizar preferentemente palabras claras, ¿no? El también mezclar información del textual, del escrito consultado con nuestros propios escritos, ¿no? Entonces existe la posibilidad de plagio. En la documentación, entonces, es muy difícil de poder no tomar en cuenta los pasos correspondientes porque nosotros utilizamos la documentación para muchas actividades y principalmente en la abogacía nosotros manejamos gran cantidad de documentos. Si no utilizamos lo que ahora les hemos explicado, podemos entrar en confusión y muchas veces causar confusión eh,
En el manejo de documentos podemos cometer errores que pueden ser muchas veces insubsanables y pueden afectar a nuestros clientes y bueno, también afectan al ejercicio digno de la profesión. Hoy siempre debemos saber utilizar lo que nos dice la profesora María Teresa Serafini, todas las reglas, las técnicas correspondientes a la colecta y también a la estructura de la documentación. Pasemos a lo que viene a ser el párrafo. Una vez que nosotros ya tenemos la documentación totalmente ordenada, clasificada, sistematizada, ya podemos empezar a clasificar nuestros párrafos. Es decir, el párrafo es la estructura básica para la construcción del texto y representa una unidad de información completa. Cada idea o bloque de ideas del esquema ha de ser utilizado para escribir un párrafo. Una vez que ya hemos generado el conocimiento a través de las ideas, tenemos las palabras, tenemos la clasificación documental, estamos listos para poder comprender correctamente la utilización de los párrafos. Pero hay diferentes clases de párrafos: los párrafos de enumeración, los párrafos de secuencia, los párrafos de comparación o contraste, el párrafo de desarrollo de concepto, el párrafo de enunciado, de solución de problema, también el párrafo de causa y efecto, introducciones y finalmente conclusiones. Para una apreciación correcta de cada una de ellas, vamos a empezar a explicarlas y vamos a poner los ejemplos al lado derecho. Los párrafos de numeración. Este tipo de párrafo permite presentar un listado de informaciones relacionadas entre sí. Está constituido por una lista de propiedades que describen a un mismo objeto, hecho o idea, y por una frase organizadora. La frase organizadora puede estar al principio o al final del listado y puede ser de tres tipos: una frase recuento, una frase síntesis o una frase encuadramiento, ¿no? También en este párrafo de enumeración es importante ordenar la información según diversos criterios de organización. Este esquema para su construcción, ¿sí?, está en base a un párrafo de enumeración. Vemos la frase organizadora al inicio y una lista, ¿no? Vemos el numeral 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a la frase organizadora, nosotros manejamos la lista, ¿no? Todo lo que va a construir después de la idea principal, que es la frase organizadora. Para entender mejor, debemos analizar también la frase organizadora. La frase o recuento dice cuántos elementos lo siguen o preceden. Ejemplo: tengo 4 razones para estar contento. La primera es, la segunda es, la tercera es y la cuarta es, ¿no? La frase organizadora ya delimitado cuántas razones voy a tener. En este caso, tengo 4 razones, ¿no? Otro ejemplo: quien va a París por motivos de trabajo o tiene mucho dinero, utiliza el avión. El amante del turismo va en coche o en autocar. Quien desea viajar de forma económica prefiere el tren. Hemos visto acá 3 modos distintos de viajar a París. El primero en avión, el segundo en coche o autocar y el tercero en tren. Pero, ¿sí?, lo hemos descrito con una frase organizadora, ¿no? Ahí vemos que los elementos le siguen y preceden para que se comprendan de una forma correcta. Hay también la frase síntesis. Anticipa los contenidos de la lista, presentando cada elemento en forma breve. Ejemplo: las opiniones contra el humo llegan de muchos lugares, por ejemplo, de la Iglesia y de la Comunidad Europea. El obispo de Lechey, que anteriormente había criticado los telefonillos portátiles, ha arremetido ahora contra el vicio del cigarrillo. Quien fuma peca contra sí mismo y contra los demás. Por su parte, la comisión de la CEE ha preparado un proyecto de resolución que prevé la prohibición absoluta de publicidad, tanto directa como indirecta, de los productos derivados del tabaco. Entonces, acá hemos visto las frases síntesis. También existe la frase encuadramiento. Permite influir que seguirá en una lista, ¿no? Ejemplo: la tipología del intrusismo en la medicina es ciertamente muy variopinta.
Hay quien se falsifica el título por sus propios medios, por lo general se trata de un suspendido que no tiene valor para confesar a la mujer o a los padres que no ha conseguido doctorarse. Hay quien, por el contrario, lo compra a falsificadores organizados como la Universidad Propase, de la que ha hablado recientemente la prensa. Y finalmente, hay quien lo desprecia olímpicamente y ejerce la profesión sin inscribirse en el colegio. Entonces aquí vemos el encuadramiento de ideas, ¿no?, que nos han permitido seguir una lista. ¿Cuáles son los errores más comunes en estas frases? Primero, que realmente exista la ausencia de la frase organizadora. Segundo, que exista la presencia de contradicciones entre la frase organizadora y la lista. Tercero, la redundancia de elementos de la lista. Cuarto, la falta de orden entre los elementos de la lista. Quinto, la omisión o incoherencia en el uso de puntuación. Sexto, la estructura diferente a los elementos enumerados. Pasemos ahora a estudiar los párrafos de secuencia. En este tipo de párrafos los elementos se presentan por separado, pero además se ordenan según un criterio explícito, que por lo general es de orden cronológico. La clave principal acá es conocer el proceso, ¿no? Es una secuencia. Tiene un inicio y tiene a continuación una secuencia, ¿no? Con frecuencia en textos de tipo científico y es típico de las instrucciones operativas para la resolución de un problema, ¿no? Hay textos muy importantes que van a tener que ir sí o sí en secuencia. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto los libros de matemática. Empiezan con los ejercicios más básicos, con la explicación más básica y poco a poco se va poniendo en un sistema más complejo, pero tiene una secuencia ordenada. También el orden se explicita mediante números o letras sucesivos, ¿no? Esquema para la construcción, por ejemplo, el procedimiento y las fases principales, bien numeradas, 1, 2, 3, 4. Acá vemos una secuencia totalmente codificada. Ese es el ejemplo. ¿Cómo copiar cintas de la caseta A a la B en una instalación de alta fidelidad? 1. Colocar una cinta grabada en la caseta A y una cinta virgen en la caseta B. 2. Seleccionar el mando adecuado para optar en la reproducción por la velocidad normal o la alta velocidad. 3. Oprimir las teclas de pausa y record grabación en la caseta A. 4. Oprimir la tecla play puesta en marcha. Entonces acá vemos cómo un párrafo utiliza una clave principal y además de eso te da un proceso. Existen también errores que se pueden ser muy evidentes, ¿no? Omitir una fase del proceso o bien invertir el orden correcto de dos fases. El proceso no podrá ser llevado con éxito. Si no hago correctamente la secuencia, si sobrepongo o antepongo una sobre otra las instrucciones, puede haber un error y no va a salir correctamente. O utilizar un nivel de detalle distinto en la descripción de las diferentes fases, es decir, describir minuciosamente una fase frente a otras descritas muy pobremente. También existen los párrafos de comparación, también denominados párrafos de contraste. Este indica semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas comparándolos según cierto número de categorías. Está introducido por una frase que presenta los dos o más objetos que se someten a comparación. Hay dos tipos de esquema general que desarrollan un párrafo de estas características: el desarrollo por descripciones contrapuestas y el desarrollo por descripciones separadas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver las descripciones contrapuestas primero y después las descripciones separadas. Primero, descripciones contrapuestas. Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, aunque ocultos, mientras que los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien. En tanto,
que los sofistas enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. El conocimiento del bien tiene como consecuencia para Sócrates un comportamiento éticamente correcto, mientras que los sofistas no se plantean el problema de la moral. Entonces, acá hemos visto descripciones contrapuestas, ¿no? En un párrafo tenemos eh, ideas de lo que dice Sócrates, en cambio tenemos las ideas también contrapuestas de los sofistas, ¿no? Ahora veamos las descripciones separadas. Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor, a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien, y tiene como consecuencia un comportamiento éticamente correcto. En cambio, los sofistas se propone como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema, enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Los sofistas no se plantean el problema de la moral. Y aquí vemos un cuadro de cómo se construye, ¿no? El objeto A, el objeto B y el objeto C, por ejemplo, que podemos utilizar infinitamente. También vemos las categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. El objeto A puede ser vinculado a la categoría 1, A1. También el objeto B, a la categoría B1, por ejemplo, ¿no? En las descripciones contrapuestas se utiliza la siguiente fórmula. El objeto A, el objeto B. A1, B1. A2, B2. A4, B4, ¿no? Son descripciones contrapuestas. En cambio, en las descripciones separadas es muy diferente. El objeto A se delimita a estructurar directamente solamente las ideas A1, A2, A3, A4. Y a contraposición y separado el objeto B, B1, B2, B3 y B4, ¿no? Acá se puede distinguir claramente cómo en las contrapuestas vamos generando contraposición de ideas A1, B1. B2, A2, B2, A3, B3. En cambio, cuando son separadas, hablamos de bloques, ¿no? Errores más comunes. Olvidar un término de comparación para uno de los dos objetos comparados. La construcción de forma asimétrica y omitir el planteamiento de comparación o contraste. Los párrafos de desarrollo de concepto. Se da una idea principal enunciada de forma explícita que posteriormente se desafirma por ejemplos o argumentaciones. La idea principal puede aparecer al inicio o al final. Las informaciones de apoyo aclaran, dan detalles e ilustran la idea principal. Tenemos el esquema de construcción. A continuación, la idea principal y después los ejemplos o argumentos. Los errores más comunes, la falta de evidencia de la idea principal o la presencia de ejemplos que contradicen la idea principal o que no contribuyen a su aclaración. Los párrafos de enunciado o los párrafos de solución de problema. Estos párrafos plantean y dan la resolución a un problema. Es usado en escritos descriptivos y también de tipo científico. Está constituida en dos partes. La primera presenta el problema y la segunda plantea la solución al mismo, ¿no? En ocasiones el enunciado de problema se descompone en premisa marco que da algunas informaciones para plantear el problema. Y su esquema de construcción es así. Está el problema, está la premisa marco, la pregunta y finalmente la solución. Ejemplo. En primavera había algunas personas que padecen una forma particular de alergia, llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo deben comportarse? Para resolver sus problemas de forma radical tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera en esta estación la difusión del polen nocivo, dado que tal solución resulta difícil en la práctica. Para disminuir las molestias pueden A. Evitar la exposición prolongada al aire y B. Tomar fármacos antihistamínicos, ¿no? Acá vemos entonces un párrafo de enunciación y también un párrafo que va a solucionar el problema. Errores más comunes. Omitir la premisa marco o bien omitir la descripción del problema que se ha de resolver.
Y también un error es dar una solución insatisfactoria al problema planteado. ¿Cuáles son los párrafos de causa y efecto? Presenta un hecho seguido por las razones que lo han causado. Se presenta con frecuencia en textos de tipo argumentativo. Este es un esquema para la construcción. Causa, 1, 2, 3, y el efecto, ¿no? Que lo señalamos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Describir una relación causa-efecto poco convincente y también introducir entre las causas elementos que no contribuyen al efecto. Pasemos a las introducciones. Tiene contenido importante. Siempre indica el problema y plantea la tesis defendida. Puede ser de diferentes tipos, ¿no? De introducción, síntesis. Resume el tema o la tesis del escrito. La introducción con anécdota, que incluye hechos concretos o experiencias individuales que atraen la atención del lector. La introducción con breves afirmaciones, típica del estilo periodístico, tiene frases sintéticas y efectivas. La introducción cita, el contenido de la cita debe ajustarse al tema del texto. La introducción interrogante, plantea el problema desde el inicio mediante una interrogante. La introducción análoga establece una comparación entre el tema del escrito y otra situación. Y también las conclusiones. Tiene la función particular de dejar un mensaje que resuma el sentido del escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. Existe la conclusión síntesis, que resume las ideas principales del escrito. La conclusión con anécdota, que recupera el hilo de todo el texto a través de elementos narrativos o visuales. También la conclusión con breves afirmaciones, que representa un verdadero final del texto que profundiza. La conclusión cita, que hace referencia a una cita que resuma el tema. La conclusión interrogante, que plantea las cosas no resueltas, los problemas abiertos o hipótesis futuras. Y la conclusión análoga, que refuerza el tema desarrollado con las ya antes estudiadas. Entonces, es muy importante manejar las conclusiones al final de cada escrito. De todo lo que hemos podido explicar, estamos ya entrando a lo que viene a ser la escritura. Y la escritura realmente es muy importante, ya que nosotros estamos plasmando las ideas, las hemos ordenado, las hemos organizado, hemos hecho un acopio de documentación y principalmente estamos utilizando ya las características y reglas que vamos a mejorar con el texto que nos indica la profesora María Teresa Serafini. No olviden, estas reglas son importantes. La descripción que hemos hecho de la documentación es muy importante. Y también no olviden que los errores que podemos cometer pueden ser influentes en lo que vamos a escribir. También el párrafo no había sido un simple párrafo, sino había tenido sus cualidades, ¿no? Habían tenido también sus clasificaciones, pero también podemos cometer errores en la escritura de estos párrafos. La próxima clase vamos a hablar de un estilo segmentado, un estilo cohesionado, las dudas lingüísticas y también vamos a entrar a la puntuación, la elección de las palabras. Es muy importante y recomiendo que para la próxima clase ustedes puedan leer el texto y puedan ir practicando los ejercicios que nos da la profesora. Es también muy importante saber que la lectura del texto una y otra vez nos va a ayudar a que nosotros podamos perfeccionar la memorización de algunas partes. Y eso nos va a ayudar mucho en un examen y principalmente en el examen de ingreso que estamos próximos a poder dar. La seguridad y confianza de un estudiante no se gana leyendo o releyendo días antes del examen. Se gana con una organización desde el inicio hasta la finalización y una preparación. Es por eso que siempre recomendamos que utilicen una técnica de estudio como el subrayado, como la clasificación por colores y también como la síntesis o resúmenes fichas. Así de esta manera ustedes van a poder mejorar la escritura. También les recomendamos, y es muy evidente que nuestro libro tiene bastantes ejercicios, les recomendamos que hagan correctamente estos
y ante cualquier duda tengan un diccionario al lado. Hay muchas palabras en el texto en idioma eh, español y castellano profundo, ¿no? Es por eso que van a escuchar muchos nombramientos de España, por ejemplo, donde la autora precisamente utiliza varias palabras, las cuales tal vez no son conocidas para nosotros. Es muy importante por eso manejar un diccionario para poder conocer estas nuevas palabras. Bien, nos vemos la próxima clase.